Listo. Entonces, hoy día vamos a avanzar. ¿Sí? Hola, muy buena noche. Disculpe que interrumpa antes que vaya a proseguir. Está bien. Estoy fijándome en la plataforma. No están las demás clases grabadas. Tengo entendido que serían como día sexta clase, ¿no es cierto? Solamente está hasta la tercera clase. No sé si podría subir, por favor. El doctor Callazo creo que ya ha subido. Ha mandado unos enlaces al grupo. Él es el que sube. Yo grabo en la nube y se graba en la plataforma de la universidad. Ayer, porque no solamente está hasta la tercera, ¿no? Ha mandado unos enlaces, unas fotos. Después, a ver, le voy a mostrar, o si no, le vamos a pedir que suba. ¿Ya? Por favor, muchas gracias. Está bien. Bueno, entonces, ¿están viendo? Este es el manual. Este es un manual, es un librito bien, bien bonito, donde están todas las pruebas. Nosotros ahora vamos a avanzar, o sea, cuando hablamos de diversidad en la organización funcional, ¿se acuerdan? Todo lo que hemos estado viendo en estas 2 semanas se puede evaluar, ¿ya? ¿Y cómo se evalúa? Con unos cuestionarios. Luego de, ay, miren, están en sala de espera, ahí están entrando. A ver, pero ya inhabilitado. Ya, disculpe. Bueno, vamos a evaluar. Primero yo les voy a explicar toda la teoría de cómo nosotros procesamos la información con uno u otro hemisferio, ¿sí? Y después vamos a ver cómo resolvemos problemas, que son las inteligencias, y vamos a ver también cómo recepcionamos información por vía visual, auditiva o kinestésica, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen las pruebas. Les vamos a ir viendo el manual. Este manual está en plataforma, pero yo les envío también inmediatamente. Entonces, como ven ustedes, aquí tenemos la primera prueba que dice modelos de estilos de aprendizaje. Aquí hay varios modelos, fíjense. El modelo de cuadrantes cerebrales de Hermann, ese se van a aplicar. Después el de los hemisferios, no, y el de las inteligencias múltiples y el de el 4. ¿Ya? Ya les voy a explicar, ustedes ya se van a dar cuenta luego del marco teórico. En el primer capítulo está la teoría, ya todo lo que podemos conocer de estos estilos. Y en el segundo capítulo están métodos, pero ustedes se van a ir al tercer capítulo. Y en el tercer capítulo, miren, van a encontrar todas las pruebas. Ahí están. Sí, no nos vamos a aplicar todas, solamente 3. Ahí está. Ahora enseguida les voy a explicar. Ya. Esta es la primera prueba que se van a aplicar, que es está en la página 82. Micrófono, por favor. Ya. En esta primera prueba, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que rodear con un círculo la frase que más se parezca a su estilo. Por ejemplo, ¿para qué sirve la escuela? Si ustedes quieren, hay 2 tipos de cuestionarios para evaluar esto de los cuadrantes cerebrales. Hay el cuestionario para alumnos o el para docentes. Si nos ponemos en situación de alumnos, le cambiamos, ¿ya? ¿Para qué pensamos que sirve la escuela o la universidad? De pronto yo opino que en la escuela se encuentran ideas y pistas para soñar, imaginar, entonces esto lo marco así, ¿ya? Y voy a continuar, ¿no? Voy a continuar y en la pregunta 2, la vida escolar, entonces de pronto a mí me agrada también la opción, la D, y así voy marcando, ¿sí? Vamos marcando el cuestionario y ¿cómo vamos a calificar? Se fijan, en estas son 12 preguntitas y ustedes ponen aquí. Si en la pregunta 1 ustedes han marcado A, entonces anotan aquí A, S, I, ¿verdad? Entonces ponen un puntito. Ya, sea un puntito.
Si en la pregunta 2 han marcado C, entonces CI, otra vez aquí le ponen otro puntito. Si en la pregunta 3 les ha salido B, ¿sí? LI, entonces ponen un puntito en LI. Si en la pregunta 4 les ha salido D, entonces ponen CD y aquí le ponen un puntito, ¿ya? Después, en la pregunta 6, digamos, les ha salido C, CD, entonces ponen aquí. ¿Listo? Así. Luego cuentan todo lo que les ha salido y, digamos, tienen 3 por 20 y aquí ponen 60. Después, LI les ha salido 1 por 20, ponen 20. Y ese es el resultado. No son pruebas difíciles de realizar. Ahí. ¿No? Ahí ponen el resultado y listo, ¿no? Entonces, el puntaje que más saquen van a representar así. Ya, esto es algo que está en el PowerPoint y esto es una aplicación de la prueba que yo he hecho, ¿no? Como una dinámica, no está esto en la prueba. Se supone que este es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo. Entonces vamos a marcar así. ¿Sí? Este es el cuadrante A, que es el límbico o cortical. Este es el cortical izquierdo. Este es el B. Ay. Ya, ese es el cuadrante B. Este es el cuadrante C y este es el cuadrante D. Entonces, solamente para marcar, si por ejemplo en A, que es cortical izquierdo, ¿verdad? Les ha salido 5, ponen 1, 2, calculando, ¿no? Yo les voy a mandar este grafiquito, 5. Si en el límbico izquierdo, que es el cuadrante B, les ha salido, digamos, 60, o sea, igual de 10 en 10 van a ser los puntos, entonces ponen así. Si en el cortical, si en el límbico derecho, que es el C, les ha salido 80, entonces hacen así, 4, 5, 6, 7, 8. Si en el cortical derecho les ha salido 40, entonces ponen 20, 30, 40. ¿Qué tenemos que hacer? Unimos, ¿ya? Y aquí podemos ver cómo más o menos funciona nuestro cerebro. Entonces, si se fijan en este cerebro, estas respuestas dicen que trabajamos con nuestro hemisferio derecho, pero también trabajamos, perdón, con nuestro hemisferio izquierdo y también trabajamos con nuestro hemisferio derecho. Una vez que hemos obtenido estos resultados de esta prueba, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a irnos a la parte superior. Nos vamos a ir al capítulo 1 y en el capítulo 1 van a ver que está todo el análisis de esta prueba. ¿Ya? Si quieren, se los voy a hacer un videíto y mandarles la explicación. Al WhatsApp les voy a mandar para que ustedes tengan más clarito esto. Sí, de todas formas, esto va a estar grabado. Entonces, vean, esta es la prueba. La primera prueba, esta es la que hemos aplicado. Entonces, por ejemplo, si a mí me ha salido que yo tengo predominancia de cortical derecho, o sea, CD, entonces busco aquí, ¿verdad? ¿Cómo trabaja en clase? SCI, cortical izquierda. Entonces, veo, ¿no? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Qué le sirve? ¿Cómo sería mejor enseñarle? Después, ¿cómo sería pensar en su desarrollo personal, etcétera? Si les ha salido LI, entonces ustedes aquí tienen para trabajar su comportamiento, cómo ser con él, cómo mejorar nuestra enseñanza, cómo pensar en su desarrollo personal. Micrófonos, por favor. Si nos ha salido LD, entonces aquí está.
¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, del resultado que obtenemos de esas pruebas, ustedes copian las cosas que saquen de este manual y ponen como teoría, así como recomendaciones, ¿no? Entonces, en base a a los resultados de estas pruebas, nosotros podemos darnos, o sea, entender el perfil de aprendizaje y nos damos los resultados, ¿ya? Los escribimos. Ese es el informe que tienen que hacer. Tienen que trabajar con 3 pruebas. Con esta, que es la de, les voy a mandar las páginas para que no se confundan, pero tienen todo el manual completo. Y después vamos a aplicarnos la otra prueba, que es la de visual, auditivo y kinestésico, ¿sí? En esta prueba, esta es, vean. Aquí están las características del visual, del auditivo, del kinestésico. Ahí está. Ahí está, vean. Entonces, el visual, ¿cómo le va mejor? O sea, ¿qué estrategias? ¿No? Al auditivo, ¿qué competencias le va? Al kinestésico, ¿qué competencias le da? ¿Cómo es la persona visual? ¿Cómo es la persona auditiva? ¿Cómo es la persona sinestésica? Entonces, vean, ahí está todo. Ahora, me parece que en el manual les he puesto ya otros test que son hasta ahí, ¿sí? ¿De dónde van a sacar esta prueba? Está aquí atrás, en anexos, está en la parte 3, ¿listo? Y hay otra prueba de inteligencias múltiples también, que está en la parte, todo el marco teórico está en el capítulo 1. Las pruebas están ahí está para las inteligencias. Si digamos nos ha salido que nuestra mayor inteligencia es de pronto espacial, entonces aquí está. ¿Qué capacidades tenemos? Tenemos capacidad de pensar en 3 dimensiones, nos permite percibir imágenes, ¿no? ¿En qué estados altos podemos encontrar o qué profesiones? En pilotos, marinos, escultores, ¿sí? Y seguimos analizando qué otras actividades asociadas tienen. Y hay bastante para analizar, ¿no? Por ejemplo, aquí está. ¿Qué nos gustaría en el aula como espaciales? Entonces, lectura de mapas, gráficos, laberintos, diseñar, dibujar, construir, trabajar con dibujos, usando el ojo mental, dibujando. Después seguimos analizando, ¿no? Y como espaciales, ¿cuáles son los componentes centrales? La capacidad para percibir con precisión el mundo visual, nuestros sistemas simbólicos son el lenguaje ideográfico, por ejemplo, el chino, ¿no? ¿Qué estados finales altos? ¿Qué podría estudiar? Podría ser artista, arquitecto, ¿sí? Entonces, ustedes de la prueba que les ha salido, de la mayor prueba, perdón, del mayor resultado, hacen el informe, ¿ya? Enseguida ya van a entender, les estoy dando el panorama general, que es de inicio, después voy a avanzar la teoría y después ya cuando entiendan la teoría ya van a saber qué tienen que hacer. ¿Listo? Ese es el segundo trabajo. Ya el doctor ha puesto 2 casillas para trabajo. Tenemos, en este módulo, tenemos 6 asistencias que tener del 14 de junio, 16, 18, 21, 23 y 25 de junio. ¿Sí? Eso tiene un puntaje de 60, más 20 el trabajo de funciones cognitivas que les he explicado en la anterior clase, anterior el lunes, y este otro trabajo que también vale 20. Con eso serían los 100 puntos. Ustedes tienen que empezar el próximo módulo el lunes 4 de julio. O sea que hasta el domingo, un día antes del 4 de julio, que es lunes, el domingo ustedes tienen que enviar esas 2 tareas. Con eso estaría terminado el módulo hasta las 23:55 de la noche. Por favor, no se junten, no envíen a último momento, porque lo que pasa a veces es que la plataforma, como no es el único programa y todos los programas tienen ese plazo de tareas, a veces se cuelga hasta para nosotros revisar. A esa hora es bien difícil, es súper lenta. Entonces, tomen sus recaudos, envíen antes el trabajo. De todas formas, yo voy a estar, voy a estar con el WhatsApp, cualquier explicación, y si
requieren mayor explicación, yo les voy a hacer un videíto y voy a mandar al WhatsApp de cómo aplicarnos las pruebas. ¿Listo? Entonces, ¿quién me puede decir? Efraín Ramírez, por favor, ¿qué pruebas nos tendríamos que aplicar? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué pruebas, mano? Solamente yo no recuerdo bien, licenciada. Ya. La de visual auditivo kinestésico, la de Ya, listo. inteligencias múltiples y la de los cuadrantes. Múltiples. 3 nada más. ¿Ya? Muy bien, licenciada. Ya, gracias. ¿Listo? Adela, a ver, por favor, es que quiero que entiendan la tarea porque ¿qué pruebas nos tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar 3 pruebas. ¿Ya? La prueba de cuadrantes, luego Ya. la visual auditiva kinestésica, luego la prueba de inteligencias múltiples. Súper. ¿Dónde, en qué capítulo está el marco teórico para hacer el informe? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? En el 3, en el capítulo 1 está. 1. En el capítulo 1 está todo para hacer los informes, ¿ya? En el capítulo 3 están las pruebas. Sí, doctorita. Entonces, ahí están las pruebas, ¿ya? Lo que quiero ver es si en el Disculpe, texto- doctora, ¿con qué nombre están esos capítulos? O sea, los archivos directamente en la plataforma, por favor. en la plataforma. No, este libro está en la plataforma, dice Ok, manual. ok. Manual, Oh, ¿ya? muchas gracias. Está bien, doctor. Gracias. Ahora, Doctora, si quieren, dígame. disculpe, sería bueno, no, sería bueno, ¿no? Que no nos pudiera pasar así escrito, así, doctorita, si uno entiende. Lo que pasa es que es difícil a veces estar viendo así en las páginas, así verbalmente, así para que podamos tomarlo más. Ya. ¿Ustedes han revisado el manual de la semana? No. Ahí tienen las pruebas copiadas, facilito. Y ustedes irían al manual solo para hacer la interpretación con esta parte teórica. Yo les voy a mandar las hojas, no se preocupen. Les voy a mandar las hojas y todo. En el manual del marco teórico, que enseguida voy a mandar al grupo, en la unidad de esta semana, tienen copiado el test de Herman, ¿no? Ahí está, les he puesto el simplificado, ¿no? Con puntaje y es mucho más fácil de corregir todo lo que les he mandado al manual. En el manual está la dominancia hemisférica, está el VAC, el vía auditiva visual kinestésico, y está el de inteligencias múltiples. Aquí en el manual mismo, fíjense, estoy viendo el manual que está en la plataforma, no se ve, que está en la plataforma, entonces ustedes también tienen para hacer todo el análisis. Sin embargo, si quieren profundizar y hacer más extensa, tienen todo este manual. Yo les sugiero que utilicen este manual porque al hacer la prueba y al hacer el informe, ustedes van a tener que leer el manual. Hay bastante información en este manual. Lo pueden replicar, lo pueden usar. Es bien bonito, ¿no? Ahí miren, en el manual están las 3 pruebas. Está la de inteligencias múltiples, está en la página 20. Está el visual auditivo, la dominancia hemisférica. Si ustedes ven el manual que les he mandado, que ahorita les voy a volver a mandar al grupo de WhatsApp, en la página 8 está el test visual auditivo kinestésico. Anotan los puntos que han sacado en cada pregunta, suman y es facilito y ahí les va a dar total visual, total auditivo, total kinestésico, ¿sí? Después está el cuestionario de dominancia cerebral, el que hemos visto ahorita, les he mandado el resumido, que solo tiene 2, 4, 6 preguntitas y tienen el de inteligencias. Esos 3 tienen que aplicarse. Entonces, tienen 2 opciones. En el manual, en el módulo de la semana, ustedes tienen tienen 4 pruebas, solo se van a aplicar 3.
¿Ya? Y en este manual tienen pruebas ya bien completas que ustedes ya pueden replicar o pueden aplicarse ahora y hacer el informe. ¿De dónde van a hacer el informe para que tenga más riqueza? De este manual. Hay mucha teoría en este manual, entonces a manera de leer pueden hacer el informe. Sin embargo, aquellos que no tuvieran tiempo o estuvieran muy cargados, pueden utilizar solamente el módulo que yo les he enviado, ¿ya? Entonces, estoy volviendo a enviar el módulo por si acaso al grupo. Una consulta, doctora, le habla Eric Muñoz. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, saludarle, estimada doctora. Doctora, este tipo de test más o menos en alguna materia de liderazgo lo hemos aplicado directamente algunos test, algunas herramientas en otras materias, en otros cursos de posgrado, en mi caso, a través de páginas online. Es decir, directamente se llena el cuestionario y al final nos bota el resultado y como usted dice, nos envía las características, o sea, hace un resumen del perfil, ¿no? Indicando en qué atributos, o sea, qué puntos fuertes o qué puntos débiles tiene el encuestado. Entonces, mi pregunta es, estos test que usted nos está indicando, ¿no habrá en alguna página online para que directamente ese proceso se simplifique? Ahora, si no hubiese, obviamente el trabajo de repente se tendría que hacer manual, ¿no? Como nos está indicando, haciendo la lectura del manual con las guías y sacando los resultados. Esa era mi consulta, estimada doctora. Debe haber. Yo inclusive tengo el ejecutable de inteligencias, donde le salen las inteligencias, pero hay que interpretar. Entonces, este es un ejercicio para que ustedes adquieran teoría. Si no sale todo hecho, no sirve de nada, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, el aprendizaje es repitiendo. Entonces, yo tengo el ejecutable de inteligencias, tengo el ejecutable de estilos que les puedo enviar si quieren, pero en línea también se llenan, ¿no? No tengo yo los enlaces para llenar, pero la idea es que nosotros sepamos la teoría. Entonces, es un ejercicio para que ustedes apliquen la teoría, ¿no? ¿Y cómo van a aplicar la teoría? Leyendo. No hay otra. ¿Y cómo van a repetir? Hemos visto que la mejor forma de aprender es repetir. Entonces, después de leer, van a anotar y hacer un informe. Se va a volver significativo porque ustedes van a llenar estas pruebas y ustedes mismos van a tener sus resultados, ¿no? Si alguien encuentra el enlace para llenar en línea, entonces es un complemento, pero desde mi punto de vista, yo soy a la antigua, este manual nos da todo el marco teórico que tenemos que saber, ¿no? Cuando metemos los datos a la computadora, a esas correcciones online, no sale, pero no sale muy breve. Aquí miren, tenemos bastante teoría. Fíjense esto, solo para el estilo visual, esto es para los estilos de aprendizaje, ¿no? Pero para el estilo visual tenemos un montón de teoría. Para el estilo kinestésico, igual, ¿no? Para las inteligencias, tenemos para diseñar competencias, tenemos características para elegir material, están los recursos simbólicos que podemos utilizar. Entonces hay bastante material. La idea es que lean, ¿ya? Y si, bueno, si encuentran los links para hacer en línea, pueden compartir con el grupo y ustedes una vez que conozcan la parte teórica, ya pueden utilizar con sus estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el test que se van a aplicar, que les va a salir los cuadrantes, ¿no? Este es el cuadrante A, el 1, el 2, el 3, el 4, el que les he explicado. Entonces, aquí tenemos una referencia de cómo más o menos funcionamos. Entonces, yo les he hecho así, ¿verdad? Como un corte axial del cerebro para ver. Y estos test, como dice el colega, se utilizan mucho. Este especialmente se utiliza bastante. Pero yo le he hecho una adaptación donde tenemos que marcar nuestros resultados y entonces nos muestra, ¿no? ¿Qué partes de pronto, así a veces es, qué partes trabaja de nuestro cerebro? Entonces ahí ya podemos interpretar. Ese es el ejercicio, ¿ya? Pero cualquier duda, ustedes pues me avisan al WhatsApp y podemos ir aclarando, ¿sí? Avanzaremos un poquito de teoría.
a ver, vamos a ir viendo que como seres humanos hemos estado viendo que somos diversos, ¿no? Y esta diversidad, ¿de dónde viene? Viene de una orgánica. Primero viene genéticamente tenemos como una marca, como una identidad, ¿no? Pero desde que venimos al mundo, empezamos pues a tener diferentes experiencias, tenemos déficits, carencias, etcétera. Y todo esto va a construir nuestra forma de organizar la información, de procesar la información y de responder. Entonces hablamos nosotros desde este enfoque de una diversidad grupal y de una diversidad individual. En la diversidad grupal, nosotros consideramos, por ejemplo, los guaraníes, los quechuas, los aymaras, los japoneses, los bolivianos, los paseños, o sea, son grupos, ¿verdad? Que tenemos nuestras características, pero dentro de cada diversidad grupal, puede ser lingüística, puede ser cultural, territorial, o sea, algo que nos agrupe. Pero dentro de esa diversidad grupal siempre vamos a encontrar diversidades individuales. O sea, en China, en Japón, en la India, o en el campo de nosotros, en los aymaras, en los guaraníes, siempre va a haber un músico, va a haber un artista, va a haber un teórico, va a haber un filósofo, va a haber uno que haga los diseños, que maneje lo espacial, va a haber uno que negocie, ¿verdad? Va a haber uno excelente en cálculo. Y esa es la diversidad individual. Eso es lo que nosotros queremos evaluar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que responder, ¿no? Cuando nos han puesto este modelo de educación inclusiva, de educación de entender y de educar la diversidad, es como meter todo esto en una licuadora y salen productos diferentes. Entonces, hay varios temas de discusión. En un aula con 60 estudiantes, con 70, a veces no se puede dar lugar a la diversidad, ¿no? Pero tenemos que por lo menos conocer. Entonces, dentro de una diversidad grupal hay diversidades individuales, ¿no? ¿En qué son las diversidades individuales? Primero, nosotros utilizamos de preferencia, no solamente un hemisferio. ¿Sí? Tenemos este cerebro y este cerebro tenemos dos hemisferios, un hemisferio izquierdo, derecho y un hemisferio izquierdo. Habemos personas que utilizamos, o sea, no puede existir en primer lugar este cerebro escindido, cortado, no puede haber. Siempre utilizamos ambos hemisferios, pero hay cualidades, o sea, hay características que nos hacen singulares. Por ejemplo, según los test que van a aplicarse, algunos utilizamos más el hemisferio derecho, pero el hemisferio derecho puede ser cortical, o sea, puede ser más algo lógico, organizado, y en su parte baja del hemisferio derecho estarían las personas que son bastante emocionales, ¿no? Que se impresionan de todo, que cualquier conflicto los derrumba, y eso se prueba. Las veces que hemos utilizado este test de los cuadrantes y en presencial, ya hacemos nuestra exposición, ¿no? Porque marcamos en el cerebrito todos nuestros cuadrantes y hacemos nuestra exposición y nos decimos entre nosotros las cualidades que sacamos de la teoría, siempre coincide. Y ustedes van a ver que coincide también. Entonces, esta organización, ¿no? Lo primero que nosotros lo que ingresa por nuestros sentidos, ¿no? Algunos somos visuales, otros preferimos lo auditivo, tenemos que oír, otros tenemos que anotar, ¿verdad? Que somos los visuales, pero otros tienen que tocar, estar implicado en el aprendizaje, y esto se nota desde muy chiquititos, ¿no? Ahora, no es que solo es un estilo, tenemos todos los estilos, pero alguno es más, o sea, es de predominancia. Ahora hay personas que utilizan todos los sentidos, entonces no tienen el menor problema. ¿Para qué nos servirá a nosotros hacer un diagnóstico? Yo, por ejemplo, cuando doy yo tengo una materia en la UMSA que se llama fracaso escolar y doy en octavo. Entonces son pues 25, 30, no son más. La primera clase, lo que yo hago es nos saludamos, nos presentamos, etcétera, y después
inmediatamente les paso los cuestionarios. Después ya sacamos de todos los estudiantes sus estilos, sus vías y hacemos el informe. ¿Para qué me sirve eso? Para yo elegir mi material, para ver qué tipo de organización funcional cerebral tiene la mayoría, para atender a todos en su diversidad, ¿no? Entonces, para eso nos sirven estas pruebas. Tenemos nosotros que ver que tenemos que hay estos dos hemisferios, les decía, que son complementarios. Cada cual tiene su especialización, pero son complementarios. Yo, por ejemplo, si veo ahorita mi reloj, no puedo entender la hora si no es con la información que me da el hemisferio derecho de la orientación de las manecillas del reloj. Pero mi hemisferio izquierdo me dice -5, -5, -5 y va sumando. Todo ese proceso lógico, numérico, simbólico lo hace mi hemisferio izquierdo. Pero en base a qué? A los datos que le da mi hemisferio derecho. La parte más densa, más dura, si quieren, de nuestro cerebro es esta parte donde está el cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque hay miles de millones de comunicaciones, ¿no? Hay fibras comisurales que se llaman, que constantemente están llevando información de un hemisferio al otro. Entonces, por eso se hace más denso, porque se forman fibras en realidad. Y esa es la evidencia de que no trabajamos con una sola hemisferio ni con el otro hemisferio. Trabajamos en complemento. Ambos hemisferios son complementarios, aunque cada uno tiene sus competencias individuales, características, pero que no pueden funcionar el uno sin el otro, ¿ya? Tenemos estos dos hemisferios y entonces el hemisferio izquierdo es el que maneja la lógica, el análisis, es secuencial, es crítico, maneja mucho la organización, las matemáticas, el tiempo, los símbolos y todo lo cuantitativo. En cambio, el hemisferio derecho es muy intuitivo. ¿Ya? El hemisferio derecho, ¿se acuerdan de cuando hemos visto la parte de la inteligencia emocional? ¿Cómo era la velocidad de respuesta del derecho? O sea, porque el derecho intuye, da la respuesta súper rápida. El izquierdo analiza, ¿sí? Ese complemento sería ideal en cualquier persona, ¿no? Entonces, el derecho es global, es holístico, es imaginativo. El derecho se encarga del lenguaje no verbal. Si el izquierdo analiza lo que está escrito ahí, por ejemplo, ¿no? Va asignando significado a cada símbolo que ve, no a cada, y va leyendo, el derecho le da la imagen. Y entonces ambos se complementan y podemos ir entendiendo, ¿sí? El derecho, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con lenguaje verbal, oral, se dice que comunicamos el 40%. O sea, yo les comunico el 40% con mi lenguaje verbal, pero el 60% restante lo comunico con el lenguaje no verbal. ¿Sí? Y el lenguaje no verbal tiene que ver con mi prosodia, la intensidad de mi voz, con el timbre que utilizo, con las posturas, con cómo los miro. Y de la misma forma, nosotros los profesores nos damos cuenta de que si nos han entendido, no nos han entendido, a veces estamos muy rápidos, o de pronto vemos caras de, uy, ¿ahora qué ha dicho? ¿No? O de pronto vemos su pie que ya está apuntando a la puerta, o sea, ya quieren salir. Este lenguaje no verbal va a complementar el lenguaje verbal y eso está a cargo del hemisferio derecho, ¿no? Se dice que toda la parte de manejo de colores, de formas, de tamaños, de espacio, la parte artística, creativa, tiene mucho más que ver con el hemisferio derecho, ¿sí? Ahora, de acuerdo a las competencias, por ejemplo, el cálculo, la música, las relaciones espaciales, el canto, la música, la sensibilidad al color, expresiones artísticas, el visualizar, el manejar emociones, son más competencias del hemisferio derecho. Pero el izquierdo no puede funcionar sin el derecho. Si el izquierdo va a leer, es en base a las formas ubicadas en el espacio y esta ubicación espacial es del hemisferio derecho, ¿no? El hemisferio izquierdo tiene que ver con símbolos, con lenguaje, con lectura, ortografía, con oratoria, con escucha, con localizar hechos y detalles, con asociaciones auditivas.
Miren, la velocidad hemisférica en el procesamiento de la información es distinta. El hemisferio izquierdo es racional, ¿no? Es consciente. ¿Cuánta información puede manejar? 40 bits de información. Otros dicen hasta 45 bits, que es lectura en voz alta, ¿no? La latencia de respuesta, o sea, cuánto tarda en responder el hemisferio izquierdo, son 500 milisegundos, ¿no? Esa es su velocidad de respuesta. En cambio, miren, el hemisferio izquierdo, el derecho, tiene mucho más que ver con lo inconsciente. Sí, y la respuesta es, miren, de 1 a 10 millones de bits por segundo. O sea, no hay punto de comparación. Muchas veces nosotros respondemos intuitivamente. No predomina en nosotros la lógica, ¿no? Y miren, la latencia de respuesta, ¿sí? Es de 125 milisegundos. O sea, mientras el hemisferio derecho está haciendo todo el razonamiento lógico, simbólico, el derecho intuitivamente ya ha dado la respuesta en 125 milisegundos. Es por eso que ambos tienen que trabajar de forma integrada, ¿ya? Respirar y que el derecho le dé la información, ¿no? Al izquierdo, y el izquierdo va a hacer todo este procesamiento y la respuesta va a ser más razonada. ¿Han hecho este test? ¿Han hecho esta prueba? No, doctora. No, Ya. Van a mirar, solamente la consigna es la siguiente. Van a mirar hacia qué lado da vueltas la pierna de la bailarina. No van a hablar ni decir nada hasta que yo les pregunte. Solo se fijan eso. ¿Listo? 15 segunditos. Uy. Ya. Listo. A ver, ¿a qué lado han visto que da vueltas? Roberto. A la derecha. ¿Ya? ¿Quiénes han visto que da vueltas a la derecha? a la derecha, doctora. A la derecha, doctora. A la ¿Ya? derecha. A la derecha. Súper. Derecha. ¿Quiénes han visto izquierda? A izquierda. ¿Quiénes han visto izquierda? ¿Alguien ha visto que gira a la izquierda? Sí, yo, doctora. Ya. ¿Quiénes han visto que gira a ambos lados, que cambia de pie? ¿Alguien ha visto que cambia de pie y que empieza a dar vuelta al otro lado? ¿Nadie? Entonces es solo un ejercicio, ¿no? Este es un ejercicio perceptivo. La percepción es una función, y hemos visto, ¿no? A veces la percepción nos engaña, pero tiene que ver con un tipo que tenemos, ¿no? Hay personas que siempre ven a la derecha, hay personas que ven siempre a la izquierda, pero hay personas que ven que la pierna de la bailarina cambia. Y ahí estas personas son las más flexibles, son aquellas que utilizan ambos hemisferios de forma muy flexible. Entonces, el ideal es que nosotros veamos que cambia. Pero yo, ¿cuántas veces he pasado esta imagen? Yo solo veo que da vueltas a la derecha no logro ver que dé a la izquierda. Sí, es un ejercicio nada más para despertar. Entonces, ese es el hemisferio, esa es esa es una parte de nuestra organización funcional. También tenemos, vean, vías de recepción de la información y estilos de aprendizaje. O sea, cómo nosotros introducimos la información. Y hemos visto en la primera clase, en la segunda clase, que tenemos nuestros órganos, nuestro cerebro, que recibe información a través de nuestros órganos, ¿no? De nuestros órganos de los sentidos. Esta información que nos ingresa es información física que viene en actividad física.
y que es transducida en algún lugar de nuestros órganos sensoriales, en la retina, en los ojos, en la cóclea, en la audición, en el bulbo olfatorio del olfato, en las papilas, en el gusto. Ahí se cambia esta actividad física y pasa a los pares craneales y mi cerebro interpreta la información. Pero ¿qué es lo que pasa? Sucede que algunos tenemos una predominancia, o sea, unos utilizamos más lo auditivo, otros utilizamos más lo visual y otros utilizan lo kinestésico. Ningún estilo está bien, ningún estilo está mal, ¿no? O sea, todos son, entre comillas, normales, o sea, todos tendríamos que utilizar todo. Y la predominancia de una u otra vía de información no nos hace diferentes, ¿no? Eso quería decir, no nos hace diferentes. No es que por ser auditivo yo sea más inteligente o por ser visual, no. Aunque hay algunas características. Por ejemplo, los que tienen preferencia de recepción de la información por vía visual son personas que, claro, que se apoyan en lo que ven, que les va muy bien con lo escrito, que utilizan colores, resaltadores, que toman apuntes. Estas personas procesan la información más rápida, ¿no? Y no tienen equivocaciones, mucha equivocación en la información, pero tienen una desventaja que es la dificultad de abstracción, porque si se apoyan en todo concreto, entonces les es más difícil abstraer. En cambio, las personas que utilizan más la vía auditiva, tardan milésimas de segundo más en integrar esta información. Como no tienen apoyo visual, mucho hay de su imaginación y de su abstracción, ¿no? Esa es la característica. Estos dos estilos, auditivo y visual, casi están presentes en todas las actividades. La estimulación de estos estilos está presente en todas las actividades que utilizamos. Por ejemplo, ustedes en este momento están viendo y están oyendo. Entonces es audiovisual y no hay problema. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen un estilo kinestésico? Que para integrar la información tienen que moverse, o sea, se están rascando para pensar, ¿verdad? Están procesando información cuando están así, están moviendo o están haciendo ruido físico con sus dedos o moviendo sus pies. No todos son hiperactivos. En eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Nos han hecho creer que la persona que se mueve ya tiene hiperactividad. Y lo más grave es que a veces hasta los medican, ¿no? O sea, no todos tienen hiperactividad, ¿sí? Hay un estilo kinestésico. Hay personas que procesan la información en movimiento. No sé si alguna vez han visto, en Sucre era característico, ¿no? En Sucre había una plaza donde estudiaban caminando los de la universidad. Pero en todo lado encontramos personas kinestésicas. Por ejemplo, yo un tiempo iba a la iglesia a orar tempranito en la mañana, hace años, ¿no? Iba a la reunión de madrugada. Y había un señor que oraba, pero zapateando, o sea, caminaba, iba, venía y oraba. ¿Acaso yo me podía concentrar? No, ese señor, claro, era kinestésico. Él estaba muy concentrado, estaba orando, ¿no? Pero iba, venía, volvía, iba, venía, volvía. Yo no me podía concentrar, ¿verdad? Estos estilos los vamos a ver desde muy chiquititos. Muchos dicen, por ejemplo, los neurocientíficos dicen que estos son neuromitos y que nosotros los educadores estamos mal utilizando estos conocimientos, que no hay esto, ¿verdad? Pero en el aula nosotros vamos a ver que existe esta diversidad, ¿no? Por ejemplo, sin ir lejos, cuando yo tengo mi hijo, tengo mi hija y tengo la hija de mi hermana que a veces venía a jugar aquí. Yo llegaba y mi hijo hasta el día de hoy es mami, a ver, mira, algo desarma, a ver, ve, mira. O sea, él quiere que mire, ¿no? Mi sobrina era, tía, te contaré. O sea, vean, auditiva. En cambio, mi hija venía y me abrazaba. Ella era kinestésica. Y en todo vamos viendo esta diversidad. Ahora, no es una marca que solo es visual y no voy a aprender más por otras vías, no.
es una predominancia. Y si yo tengo que respetar la diversidad, tengo que conocer esta diversidad. ¿Para qué? Para que yo utilice materiales, para que me aliste. Inclusive yo con mi curso que les digo, siempre me tocan chicos que son kinestésicos o chicas kinestésicas y voy viendo durante los 6 meses que se mueven, que mueven su pie. Entonces a ellas hay que encargarles cierto tipo de actividades, ¿no? Ya, el proyecto tú organiza, tú recoge, por favor ayúdame con los exámenes, anda préstate la proyectora, o sea, eso. ¿Para qué? Para mantenerlos atentos, integrados. Entonces, si yo conozco esa diversidad, puedo manejar mejor al grupo y de eso se trata. No es que es solo auditivo y no utiliza los otros sentidos, no. Es una mezcla que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, si ustedes se hacen una idea Buenas noches, de Carlos una Roberto. licuadora, ya en esa licuadora hemos metido ¿Cómo el estás? estilo de organización con los hemisferios, ¿no? Si metemos ahora lo visual, lo auditivo, lo kinestésico en esa licuadora, ¿ya? Entonces, esa es una representación del estilo auditivo. Miren, todo esto me lo ha dibujado un estudiante, ¿no? Que era espacial a morir, y por eso yo utilizo sus imágenes. Era excelente dibujando, pero en sus exámenes de opciones le iba pésimo. Pero cuando yo le he hecho que me dibuje esto, miren lo que me he Y hecho. entonces, ¿Sí? dentro de Tenemos, has mejorado. Qué bien, me alegra mucho, ¿no? Anoche me por hiciste favor, micrófono, muchas micrófono. reuniones, o sea, le diste permiso y dije, ¿Y han cambiado? Ya. Entonces, esto les decía que tenemos dos hemisferios pensantes, ¿no? Ninguno es más importante que el otro, ¿ya? Ambos son complementarios, les repito. También hay otra forma. Si bien nosotros recepcionamos la información por vía visual, por vía auditiva, por vía kinestésica, ingresa la información y es procesada, de preferencia con uno de los dos hemisferios, aunque ambos son complementarios. También vemos que una vez que ingresa la información, ¿cómo resolvemos el problema? ¿No? ¿Cómo llegamos al problema? Y ahí tenemos lo que son las inteligencias múltiples, ¿sí? Esto de las inteligencias múltiples ya es bien conocido, ¿no? Es bien trillado en realidad, pero lo que un ratito voy a buscar mi power de inteligencias. Ya. ¿Dónde está? Perdón, un segundito. Listo, se ve, ¿no? Bueno, los teóricos también nos dicen que ya no se debería hablar de inteligencias múltiples. Y el mismo Howard Gardner, que ha creado esta teoría, él dice, sí, en realidad se trata de competencias, ¿no? Pero si yo no le asignaba, dice, si no le subía un poquito el tono y hablaba de inteligencias, esto no era aceptado. Y ustedes saben que esta teoría ha revolucionado, ¿no? La educación especialmente. ¿Por qué? Porque en base a estas inteligencias nosotros podemos ver cómo resolvemos problemas, ¿no? Entonces, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Entonces, el proceso es así. Yo introduzco la información por una de mis vías favoritas, ¿ya? La proceso, la integro con el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Y cómo resuelvo el problema? A través de estas competencias múltiples. Y esa es la diversidad. Así nos organizamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de competencias múltiples, nosotros tenemos que pensar que ya el coeficiente intelectual no es todo. ¿Sí? Ese criterio unitario de que el coeficiente intelectual 100 hace a la persona que sea inteligente, o sea, ya no funciona. ¿Sí? Podemos tener un coeficiente intelectual de 80, ¿verdad? Pero nos va mejor que a uno de 100. ¿Por qué?
porque tengo inteligencia emocional, posiblemente, ¿verdad? Entonces, ya no se valora tanto a la inteligencia cognitiva, ¿no? La brillantez académica no es todo. Un favorcito, le haré host a alguien. ¿Quién me puede ayudar siendo mi asistente? ¿Adela? Le haré anfitriona, por favor. Dicen, estoy con celular. A ver, puede? gracias, gracias. No, no, más complicado va a ser para usted. Sí. ¿Quién está con computadora? Y me ayuda. ¿Amparo? ¿Quién me ayuda? Eric Muñoz, ¿le puedo ayudar, doctora? Ya, listo, muchas gracias. Enseguida le voy a hacer anfitrión para que usted se encargue de apagarles el micrófono. Efraín, Eric Ernesto Muñoz. Listo. Entonces, Eric, me ayuda, porfa, con los micrófonos, ¿ya? Ya está. Entonces ya es. Ah, la macana. Y ahora no puedo compartir pantalla. ¿Me puede habilitar para compartir pantalla? Eric. Sí, doctora, me ayuda un poquito. Ya, usted tiene que irse a la flechita verde. ¿Ya? Aprieta a un costadito hay unas flechitas y dice múltiple. Ahí tiene que. ¿Ha encontrado? Ahí en la flechita verde donde dice compartir pantalla, share screen. Ya. Al ladito hay una flechita. Aprieta ahí y dice multiple screen, algo con múltiplo. Guay. Avanzado. Archivos básicos, dice el doctor. No, en esta de, a ver, hágame host otra vez, por favor. Se va mi nombre. Ya. Y se va mi nombre y al lado dice make host. Aprieta en mi nombre y dice make host. Y me hace. Hacer hospedador. Sí, sí, sí. Ah, es que de mí está en inglés. Ya, y ahora soy host. Ya está, gracias. Ya, gracias, gracias. Entonces vamos a seguir así nomás, creo. Bueno, entonces gracias, Eric. Entonces decíamos que la brillantez académica, o sea, el coeficiente intelectual, por el momento, ay no estoy compartiendo. No es pues ya todo. Hoy día estamos en otras épocas donde vemos que hay otros tipos de inteligencia, ¿no? Y entonces Howard Gardner plantea todo este concepto de inteligencias que hasta ahora se está utilizando mucho, pero él nos dice que no son inteligencias, sino son competencias. Y entonces nos vamos a quedar con competencias múltiples para estar de moda, ¿no? Porque tenemos que adecuarnos a los conceptos que ellos dicen. Entonces, si ustedes analizan ¿cuál de los dos será más inteligente? ¿Albert Einstein o Michael Jordan? ¿Cuál creen que es más inteligente? Los dos, doctora. Ambos, licenciada, en sus habilidades que ellos tienen, en lo que ellos son excelentes, ¿no? Eso, ¿no? Y eso es eso es lo que la teoría de Howard Gardner ha logrado. El que salgamos de ese paradigma, porque hace unos 15 años preguntábamos esto y todos me decían Einstein, ¿sí? Pero hoy en día ya conocemos que una inteligencia no es la única que es buena, o sea, hay diferentes tipos de competencias, ¿no? Y estas competencias, en lo que uno es bueno, donde haya su esencia, o sea, en lo que es bueno y en lo que le gusta, entonces uno se destaca. Pero, sin embargo, se ha visto que hay
fundamentalmente 7 inteligencias, ¿no? Pero se ha añadido una que es la que va a salvar al mundo, dice que es la inteligencia naturalista o la inteligencia ecológica. Estas inteligencias tienen sus competencias, tienen inclusive para diseñar objetivos. Hay toda una tablita hasta para hacer objetivos, para escoger material, para cómo hablarles en clase, qué recursos utilizar, todo para cada inteligencia en el manual que les he mostrado al comienzo. Ahí está todo bien desarrolladito. Entonces, algún momento esto les puede servir, ya les puede servir para, inclusive para hacer proyectos, ¿no? La persona que tiene inteligencia lógico-matemática, como su nombre ya indica, tiene pues facilidad con los símbolos matemáticos, ¿no? Con la resolución de cálculos, pero no, tal vez no va a tener habilidades, digamos, musicales muchas, ¿no? Pero la persona que tiene inteligencia lógico-lingüística maneja las palabras, juega con el lenguaje, tiene una buena retórica, le encanta participar en grupo, le encantan las conferencias, los debates. A la persona musical es claro, se basa en el ritmo, en la melodía, son excelentes en identificar los cambios de voz, ¿no? Estas personas musicales, sin embargo, no son aquellas que aprenden a leer con símbolos, ¿no? Son esas que tienen en la música naturalmente, esos que tocan de oído, esos, ¿no? Estas personas musicales encuentran muchas dificultades en el colegio. ¿Por qué? Porque el colegio pues está estructurado para unos tipos de inteligencia, para un tipo de hemisferio y no para todos. Los que tienen inteligencia espacial les va normal porque tienen manejo de espacio, tienen la buena percepción de la tridimensionalidad, se mueven bien, son bien orientados, sus cuadernos son ordenados, entonces les va bien nomás, ¿no? Pero aquel que tiene inteligencia cinético-corporal o kinestésica tiene que pensar en movimiento, tiene que ser parte de la actividad de aprendizaje, si no, no aprende. Entonces, estos los cinético-kinestésicos o cinético-corporales están muy devaluados dentro de las aulas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a personas quietas, que nos oigan tranquilitas, que no se muevan. Cuando yo entiendo este enfoque de educación de la diversidad, me tengo que olvidar del aula silenciosa, de esa aula en orden, ¿no? Donde todos están sentaditos, ¿no? Cuando yo respondo a la diversidad, ¿no? Desde estos enfoques que estamos viendo, cuando respondo a la diversidad, tengo que utilizar todo tipo de estrategias. O sea, el aula ya no es el aula silenciosa, el aula ya no es quieta, el aula es en movimiento, ¿verdad? El aula es ruidosa, comparten, trabajan grupalmente, se utiliza multitud de materiales, variedad de estrategias, ¿no? Grupos cooperativos. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a todos y ese es el enfoque, ¿no? Entonces, para esto nos sirve analizar qué material usar, qué estrategias usar, ¿verdad? Para esto para responder a la diversidad. ¿De dónde vienen estas inteligencias? No podemos negar que hay familias de pintores, hay familias de escritores, hay familias de músicos, ¿no? Hay familias, en una familia, por ejemplo, el hijo hereda la inteligencia de la mamá y la hija generalmente es cruzado, ¿no? Hereda la inteligencia del papá, o sea, el tipo, la característica, lo que le va a marcar, ¿verdad? Su distintivo, pero todo lo demás es educación. Vean, un tanto es dotación biológica, pero después hay una historia de vida personal, pero también es la cultura que va a moldear, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que los japoneses, los chinos, utilizan para escribir, ¿no? Utilizan sus 2 hemisferios trabajan. ¿Por qué? Porque en el Japón tienen 3 alfabetos, tienen el hiragana, el hatagana y el kanji.
Los kanji son ideográficos. Digamos una casita, así un kanji puede significar o puede significar del, o puede significar todo un poema, de acuerdo al lugar donde se encuentre escrito y al lado de qué otro kanji esté escrito. Entonces, ellos trabajan con ambos hemisferios. O sea, vean cómo lo cultural moldea, inclusive moldea y caracteriza la función del cerebro. Entonces, la cultura también va a moldear, ¿no? Entonces, una dotación biológica, tenemos nuestra historia de vida personal, lo que tuvimos, lo que no tuvimos. Ustedes pueden creer que hay colegios que izquierdizan a los estudiantes. Puede haber estudiantes que tengan mucha predominancia de hemisferio derecho, estudiantes que tengan mucho que ver con el espacio, con la música, que sean creativos, emocionales, que estén interesados en los problemas de todos, que organicen esas habilidades, pero eso no se destaca, eso no se valora. Se valora al que da buenos exámenes, al que repite de memoria, y entonces la educación que hace izquierdiza, porque yo para salir del colegio, como mi cerebro es adaptable, entonces yo tengo que adoptar esas estrategias y me vuelvo izquierdo. Por eso digo izquierdiza, ¿no? Me vuelvo más con tendencia de hemisferio izquierdo, ¿ya? Entonces, ¿qué será la inteligencia? Para decir que es una inteligencia, definimos la inteligencia como la capacidad de resolver problemas cotidianos, ¿ya? Generar nuevos problemas y crear productos para ofrecerlos dentro del ámbito cultural. Vean, esta definición de inteligencia, que es nomás última, parece la definición de creatividad. La creatividad es la capacidad de resolver problemas, la capacidad de resolver de forma inusual problemas comunes, generando productos y haciendo que estos productos sean reconocidos por el entorno en el que vive. Pero la inteligencia viene a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, esa es la definición de la inteligencia y por eso hablamos de múltiples inteligencias. Y ahí está la inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad para usar números de manera efectiva, ¿no? De razonar adecuadamente, tienen buena sensibilidad con la lógica, son buenos en armar proposiciones, en entender todo lo que son los símbolos, no todo lo que es abstracción. Ahí miren, esto también van a encontrar en el manual, ¿no? Estos enunciados son para diseñar competencias. A veces nos cuesta diseñar competencias, ¿no? Pero miren, aquí está para los de inteligencia lógico-matemática, maneja cadenas de razonamientos, soluciona operaciones complejas, se da cuenta de las relaciones entre elementos, abstrae, tiene sentido crítico. La inteligencia lingüística tiene mucha capacidad para usar las palabras de manera efectiva, ¿no? Pueden tener habilidades orales o pueden tener habilidades escritas. De chiquititos, estos niños les gustan los trabalenguas, las rimas, las adivinanzas, tienen mucha facilidad para el lenguaje, ¿no? Les gusta redactar historias, rimas, aprenden con facilidad los idiomas. Ahora, ¿cómo puedo diseñar estas competencias? Ahí está, ¿no? Hay métodos también para cada tipo de inteligencia. Ahí están los métodos, por ejemplo, para la inteligencia lingüística, el Phillips 666, las técnicas del rumor, el estudio dirigido, el autoestudio, el diálogo, la dramatización, esquemas, mapas semánticos mentales. ¿Qué podemos hacer a nivel de estrategias o de actividades didácticas? Discusiones, juegos de palabras, narraciones, exclamaciones de poemas, redacciones, elaboración de periódico mural, confección de diarios, todo lo que es lenguaje les viene muy bien. En la inteligencia espacial tienen una buena capacidad para pensar en imágenes y recrear imágenes que ven, recrearlas en su mente, manejan muy bien el espacio, la parte gráfica, tienen facilidad para interpretar los mapas, ¿no? Los croquis, hacer planos mentales. Vean, ahí tienen sus estrategias también para este tipo de inteligencia. El método gráfico, los métodos de proyectos, los métodos computarizados, la educación virtual, el método lúdico, técnicas de estudio. También tienen
actividades didácticas, ¿no? Por ejemplo, proyecciones verticales, horizontales, traslaciones, giros, presentaciones visuales, actividades artísticas, juegos de imaginación, mapas mentales, metáforas, visualizaciones, ¿ya? Esto es lo que ustedes tienen que anotar cuando les salga el tipo de inteligencia, ¿no? Cuando de pronto les sale lingüística, de pronto les sale matemática. Entonces anotan sus capacidades, anotan sus estrategias, anotan los materiales que tienen que usar, ¿ya? Ahí está la inteligencia musical, la capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. ¿Qué incluye? Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono, al timbre. Estos estudiantes son atraídos por el ruido de la naturaleza, por la música. O sea, son ni bien, o sea, perciben al instante una, no sé qué se llama, falta de melodía, no sé qué se llamará, cuando está una radio mal sintonizada, antes habían las radios así, al instante estos chicos perciben, ¿no? Y siempre están haciendo música con la punta bola, con su pie, tienen esa inteligencia, pero ¿qué vamos a hacer con ellos en el aula? Lecciones líricas, el estudiante escribe, canta canciones basadas en el currículo, los recitales, selección de palabras con ritmo, chasqueado de dedos, o sea, hay que ver estrategias para que ellos estén implicados en el aprendizaje. Los corporales kinestésicos, ¿no? Tienen que mover su cuerpo todo el tiempo, ¿ya? Tienen que estar implicados en el aprendizaje, tienen que moverse, tienen que utilizar todo su cuerpo en expresar ideas, sentimientos, ¿no? También son buenos en hacer manillas, todo lo que son tejidos, manejar telares, ¿no? Porque tiene que ver con movimiento, con el uso de las manos. Ellos tienen muy buena coordinación, tienen equilibrio, flexibilidad, fuerza, velocidad y muy buena percepción para entender los volúmenes, ¿no? Y las medidas. Ahí están estrategias para la inteligencia musical, para la inteligencia espacial. Ay, perdón. Ahí están las estrategias, ¿no? Métodos de proyectos, participativos, aprendizaje experiencial, aprendizaje manual, danzas, deportes, didácticas individuales, ejercicios de relajación. Ahí está. La suma, hemos visto en la inteligencia emocional, la suma de la inteligencia intrapersonal más la interpersonal van a dar la inteligencia emocional, ¿no? Y la última inteligencia es la inteligencia naturalista. Esta inteligencia naturalista la han incluido recién. No recién hace 10 años será, pero es la última que han incluido. ¿Y de qué se trata? Es la capacidad que tiene de distinguir y clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, ¿no? Aquí están los biólogos, los naturalistas, los epistemólogos también tienen este tipo de inteligencia, les gusta cuidar las plantas, los animales, investigar cómo ha sido la evolución del mundo, la evolución del hombre, o sea, dicen que esta inteligencia, les repito, va a salvar al mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a cuidar el medio ambiente. Y esa es la propuesta de Gardner, que ustedes tienen todo el marco teórico en el manual. ¿Qué estrategias didácticas para ellos? En ellos se adecuan todas las estrategias, ¿no? El método mixto, las técnicas experimentales, las técnicas de riesgo, pero sobre todo los foros, los trabajos de campo, las excursiones, campamentos, todo donde tengan que tener, estar en contacto con la naturaleza. ¿Qué tenemos que hacer? En el informe no vamos a datos generales, van a poner sus datos, van a poner los resultados de la prueba, tienen también en la tareita asignada, está en la plataforma, ya, no les confundiré con esto, como les voy a mandar esto, lo voy a borrar. Esa es su tarea. Ese es el marco teórico que ustedes van a encontrar también en el manual. ¿Sí? Ahora les voy a volver a explicar el manual. Estaba pensando, para no complicarles, si utilizan solo las pruebas que están en el texto que está en la plataforma
Y la interpretación la pueden complementar con el manual, pero también hay información en el módulo que les he enviado. ¿Qué opinan? Podríamos llegar a un consenso para que la nota sea la misma, ¿no? ¿Nos vamos al manual o nos vamos al módulo? El módulo es bastante resumido, es bastante práctico, tiene las 3 pruebas resumidas también, tiene la forma de corrección y tiene algo de teoría para hacer el informe. Si quieren más profundo, pero todos tendríamos que optar por eso, nos vamos al manual, donde están las pruebas también, pero ya hay un análisis teórico mucho más profundo. ¿Qué opinan? A ver, 4 opiniones, o 5, para que ganen o el manual o el módulo. ¿Qué prefieren? Para la tarea. ¿Con cuál quieren trabajar? Igual tienen el manual, igual les voy a mandar. Buenas noches, doctora. Marcela, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, me parece que sería bueno utilizar el manual porque obviamente estamos para aprender y sé que va a costar un poquito más, pero supongo que vamos a tener un conocimiento más significativo si es que hacemos con el manual, ¿no? Ya, Esa manual. sería mi opinión, sí. Gracias. ¿Otra opinión? Manual, módulo. Ya hay uno por Licenciada. manual. Sí. Licenciada, de manera personal sugiero, nunca yo había hecho este tipo de test, entonces como va a ser mi primera vez, quisiera que se pueda hacer basarme en el módulo que más o menos menciona, es algo más comprensible, sí, es más breve. Superficial por el momento, y después en psicopedagogía 2, ahí sí, el otro ya voy a utilizar, solamente eso. Ya, está bien. Ya. ¿Una opinión más? El módulo, doctora. Buenas noches. Ya. El módulo, ya van 3. Unita Doctorita, más. doctorita. Sí. Sí, doctorita. Muy de acuerdo también en el módulo, por favor, doctorita, porque es más comprensible. Ya, unito más. Ya, nos quedamos entonces. Noches. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Para mí es conveniente que empecemos de lo más fácil para poder comprender. Sería módulo. Ya, listo. Entonces, con el módulo, ¿ya? Estoy mandando el módulo ahorita mismo. Sí, estoy mandando el módulo al WhatsApp. Entonces les voy a explicar con el módulo, ¿ya? Yo dejo de compartir. Entonces voy a explicarles con el módulo. No se olviden de anotar, por favor, su asistencia en el chat. Entonces les decía, si introducimos toda esta diversidad que hemos analizado en las tres exposiciones, en las vías de recepción de la información, en los cuadrantes cerebrales, más las inteligencias, y licuamos esto con la cultura, con las experiencias que tuve, con la notación biológica, el contenido de esto, esa es la individualidad, ¿no? Y esa es la diversidad. Vean, a eso yo tengo que responder en las aulas y en todos los sistemas educativos cuando hablamos de este enfoque, ¿no? De la educación de la diversidad, en el cual enfoque que es el actual, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Valdrá este enfoque? ¿Será necesario? Porque habíamos dicho que no podemos ya educar como antes, ¿no? O sea, tenemos que considerar que existe una diversidad, que los estudiantes no son iguales, no podemos ya seguir con la educación homogeneizante, ¿verdad? Sino que tenemos que respetar esta diversidad. Bueno, les voy a compartir el módulo y les voy a explicar.
Ahí tenemos el módulo. Este módulo debe estar en plataforma, pero ya les he mandado al WhatsApp, ¿verdad? Es el último tema de este módulo. Es la unidad 6 y tenemos la diversidad, ¿no? Ahí hemos presentado las vías sensoriales de aferencia de la información, el sistema visual, el auditivo y el kinestésico, lo que les decía. Hemos visto primero qué es la diversidad individual. Después hemos visto la especialización en la funcionalidad hemisférica, o sea, cómo nosotros procesamos la información. Y después hemos visto las competencias múltiples para aprender. Ya. Hemos visto las competencias múltiples para aprender y finalmente las formas y estilos de aprendizaje, ¿no? Todo eso está aquí en este módulo. Ahí está el objetivo. Hemos hablado de la diversidad, lo mismo que hemos hablado. Ahí está la diversidad individual, ¿no? En una lógica, nosotros vemos que todo viene del mundo externo, ¿verdad? Este mundo externo, ingresa todo por nuestros sentidos. De nuestros sentidos llega a nuestros hemisferios. En nuestros hemisferios hay procesos mentales con donde se resuelve el problema, se da respuesta cognitiva y como yo utilizo este aprendizaje puede ser de forma activa, de forma teórica, de forma reflexiva o de forma pragmática. Entonces, aquí en el módulo se analizan las vías sensoriales de aferencia de la información, cómo ingresa la información y cómo utilizamos nosotros nuestros analizadores visuales, auditivos, kinestésicos. Ahí está. Ahí están unas breves características del sistema visual. No, lo que ya les decía, hay características breves también del sistema sensorial auditivo y del sistema sensorial kinestésico. Aquí tienen ustedes la prueba, que es bien facilita. Ahí está, ustedes tienen que anotar, simplemente tienen que anotar. Solo obedece cuando recibe las instrucciones varias veces en un tono autoritario, digamos que 1, ¿ya? ¿Se encuentra continuamente en movimiento? Sí, siempre. ¿Le gusta tocar las cosas, objetos y personas? Sí, siempre. ¿Para que obedezca basta con mirarlo seriamente? No, nunca, a veces, ¿ya? Entonces, ¿quién me puede ayudar con los números? Eso es lo que ustedes tienen que marcar, ¿ya? Después se van a esta hoja, miren, terminan esto y marcan. Micrófono, por favor, doctora, disculpe. Al compañero Sandro Hermógenes, ¿puede ser, por favor? O es que no se puede escucharle. Está sin micrófono. Ahora ya. Ya. Vean, hemos marcado aquí en la 1, así marcamos todas las preguntas, ¿no? Con lo que más se acerque a nuestra preferencia. No necesariamente es exacto, pero lo que más se acerque. Lo que mejor refleje nuestra preferencia. Y nos vamos aquí a esta parte, a la tablita donde está pintada en celeste. En la pregunta 3, 1, 2, 3, ¿cuánto he sacado? 1, ¿verdad? Entonces aquí pongo el número 1. En la pregunta 5, 1, 2, 3, 4, 5, he sacado 2. Entonces aquí pongo 2. ¿Sí? Si en la pregunta 8, aquí he sacado, digamos, 2. En la pregunta 12 he sacado 1. Aquí he sacado 2. En la pregunta 1 he sacado 2. Aquí, kinestésico 3. Me estoy inventando, ¿ya?
Ay. Aquí he sacado 0. Aquí he sacado 0. Aquí he sacado 0. No hay 3. Aquí he sacado 2, que es lo máximo. Aquí he sacado, en la 4 he sacado 2. En la 7 he sacado 1. En la 10 he anotado 2. Y en la 15 he sacado, disfrute las caricias, dice sí. Sumamos. Ay, no, hay más. Bueno, sumamos. La primera columna, sumamos la segunda y la tercera. Si aquí, por ejemplo, me ha salido en visual 30. En auditivo me ha salido 20 y en kinestésico me ha salido 40, ¿sí? Entonces, este es mi mayor estilo, el estilo kinestésico. Eso anoto en mi informe. Entonces, yo digo, Adela Velázquez, ¿sí? Pruebas aplicadas, la prueba de BAC, visual auditivo kinestésico, resultado, predominancia kinestésica. Listo. ¿Ya? Después me voy, continúo en el módulo y me aplico esta otra prueba. Esta otra prueba dice, esta es la de organización cerebral, ¿ya? Entonces igual, dice, no me preocupo si el problema es considerado no muy grave. Envío un escrito, una lista con las posibles soluciones. Abrazo a esa persona y lo siento mucho por ella. Bueno, la consigna es, cuando un buen amigo, pareja o familiar acude a mí porque tiene un problema, ¿qué hago? Lo que más se acerque. No me preocupo. Envío un escrito y una lista con posibles soluciones. La abrazo o me invento un plan para ayudarla, ¿ya? Cada pregunta, miren, tiene su puntaje. Esto van a pasar aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suman los puntos. Todos los puntos. Entonces, si aquí he sacado 4, ¿ya? Aquí he sacado 1, sería 5. Aquí he sacado 2, 7. Aquí he sacado 2, 9. Aquí he sacado 1, 10. Aquí he sacado 4, 14. Y aquí he sacado 4, 18. Busco 18. Entonces, si yo soy 18, estoy en el cuadrante C. Entonces, ¿cuál es mi cuadrante? Soy emocional, soy sensitiva. El cuadrante C, y hemos dicho que es, tienen también la interpretación, se los voy a dibujar cuál es el cuadrante C, no quiero enredarles mucho. Ay, qué chueco. Ya, este es el A, este es el B, y este es el cuadrante C. Y este es el D. Entonces, ¿cuál me ha salido? Me ha salido el C. Entonces, este cuadrante me ha salido. ¿Ya? Entonces, busco. ¿Qué dice del cuadrante C? Ah, no. Pues me pongo el resultado. ¿Ya? Hemos dicho, Adela, que se ha aplicado el test visual auditivo kinestésico, le ha salido kinestésico. En el cuestionario de dominancia le ha salido cuadrante C. Estamos sacando solo resultados. Y después me voy al test de inteligencias. Sigo en el manual y me voy al test de inteligencias, ¿ya? Entonces digo, aquí, vean, aquí están los cuadrantes. Esto es lo que hemos sacado, el C. Aquí está el C. Ahí tienen para interpretar. Y ya nos vamos a las inteligencias. Ahí está también el test de inteligencias. Miren, ese es el test y esas son sus preguntas. Ustedes solo anotan verdadero o falso. Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien cómo tiene que llegar. Falso. Yo no prefiero eso, ¿no? Entonces, marco falso.
Si estoy enojada o contenta, generalmente sé exactamente por qué. Sí, verdadero. Sé tocar o antes sabía tocar algún instrumento musical, falso. ¿Sí? Asocio la música con mis estados de ánimo, uy, sí, verdaderísimo. ¿Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez? Sí. Soy muy genio para el cálculo. ¿Puedo ayudar a un amigo a manejar sus sentimientos? Sí, verdadero. Entonces, ¿qué dice esta prueba que haga? Que solo me fije en los verdaderos. Vean, dice aquí, haga un círculo en cada uno de los ítems que señaló como verdaderos. Entonces, ¿en qué números me ayudan? Por favor, he señalado verdadero en el 2, en el 4, en el 5 y en el 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir aquí. Entonces, busco, ¿sí? Mire, ¿dónde está la pregunta 2? Dice que en la 2 me ha salido verdadero. Entonces, aquí hago un círculo. En la 4 me ha salido verdadero. Busco dónde está la 4. Verdadero. En el 6. Perdón. En el 6. ¿No se ve? No. O yo no estoy bien. Se ve, doctorita, se ve. Ay, ya me asustó. Ya, sí, es que tienen que decir, está bien, súper, gracias. Y así voy marcando, ¿no ve? Entonces, digamos que en la 19 me salió verdadero, en la 5 me salió verdadero, no cuento los falsos, nada. Verdadero, aquí me salió verdadero, aquí verdadero, verdadero, aquí me salió verdadero, aquí me ha salido verdadero, verdadero y verdadero. Aquí un verdadero. Sumo. En A, ¿cuánto tengo? 3. En B, ¿cuánto tengo? Tengo 4. En C tengo un hito. En D tengo 1. En F tengo 2. En E tengo 2. En F tengo 2 y en G tengo 1. ¿Cuál es mi mayor inteligencia? B. Busco B. ¿Cuál es mi mayor inteligencia? Lógico-matemática. Entonces, vuelvo a mi informe y digo, yo Adela, disculpe Adela, le estoy poniendo de ejemplo. Yo Adela he sacado, mi vía de recepción de la información es kinestésica, ¿no? No es visual, no es auditiva, es kinestésica. Mi cuadrante cerebral es el C. Y mi inteligencia es la B, lógico-matemática. Esta es la primera parte del informe, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte del informe. Micrófonos, por favor. Vamos a ver quién es. Ya. Ah, no, ahora otro. Ya. Hasta ahí se entiende. Esa es la primera parte del informe. Ahora me voy a hacer los resultados, ¿no? He puesto los resultados y ahora voy a hacer el análisis. ¿Cuáles son mis resultados? Soy kinestésica en la recepción de la información. En la funcionalidad hemisférica soy cuadrante C. En las inteligencias soy inteligencia lógico-matemática y me voy al análisis. Entonces, en el análisis me voy otra vez al módulo, ¿sí? Y busco visual. Entonces digo, yo utilizo, me pongo en yo. Yo utilizo el sistema de representación visual siempre que recuerdo imágenes abstractas como letras, números concretos. Mi capacidad de abstracción está relacionada con la capacidad de visualizar. Listo. Eso hago.
¿Ya? Si me falta información y me queda muy vaga esta idea, me voy al manual. Hay mucha información ahí. Y si no, se quedan con esto. 1. ¿Qué más ahora tendría que buscar? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué más tengo que buscar? Ya he puesto lo visual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la dominancia hemisférica, ¿sí? Y aquí solo tenemos derecho e izquierdo. No nos sale C, entonces tenemos que irnos al manual. Buscamos en el manual el cuadrante C. Después me voy a las inteligencias. ¿Y qué inteligencia me ha salido? Me ha salido la inteligencia lógico-matemática. Entonces, ¿qué hago? Busco la inteligencia lógico-matemática y me hago mi informe, ¿ya? No me he puesto aquí. Entonces tienen que ir al manual para buscar la inteligencia lógico-matemática o en las diapositivas también, que enseguida yo les voy a mandar. Y esa es su tarea, no es más. O sea, ¿qué tienen que hacer? Ustedes tienen que hacer. Su tarea es... Ponen su nombre, ponen resultados de los 3 tests y ponen análisis. ¿Qué es el análisis? Es copiar la teoría. Nada más. Ese es su trabajo. ¿Quién me dice cuál es el trabajo? ¿Quién se anima? Nadie. Yo voy a buscar voluntario. Hola. Sí. Bien, la tarea, doctora, consiste en que, bueno, con el material que nos va a brindar usted, es el módulo. En ahí vamos a buscar, lógicamente, los cuestionarios, ¿no? Una vez buscados ellos, la tarea consiste, primero, poner el nombre, evidentemente, de cada uno. Lo segundo, hay que ver los resultados de los 3 tests, lógicamente, en base a lo que se vaya a sumar o lo que nos vaya a dar, ¿no? Finalmente, el análisis, que prácticamente es copiar la teoría, bien sea del módulo, las 10 diapositivas o del manual. Súper, súper, excelente. ¿Se entiende? Sí, doctorita, se entiende. Sí, doctora. Listo, entonces. Preguntas. ¿Qué material necesitan? ¿Qué les está faltando en plataforma? Ahorita es que podemos enviar al grupo. ¿Les envío el módulo? Por favor. El manual, ya. Entonces, ahí tienen manual. Estoy exportando el grupo. Qué maravilla también es la tecnología, ¿no? Listo, ya está el texto, las diapositivas. Les voy a mandar enseguida. Y les voy a mandar las de funcionalidad hemisférica, diversidad. Listo, anoten por favor sus nombres. Uy, hoy día tengo 70. Y mi lista es de... Mi lista es de 64. Hay repetido, doctora. Repetidos, ¿no? Sí, en el caso mío, por ejemplo, por la señal del internet, la conexión acá, pues estoy que salgo nuevamente, entro y colocando mi nombre. Ay, ¿dónde está? Aquí en Tarija. Ay, qué lindo. ¿Está haciendo calor, no? No, le cuento que estamos en un surazo todavía. Bonito es Tarija. Gracias. ¿De qué otros lugares hay? De Cochabamba también, ¿no? Potosí, doctorita. Ay, de Potosí, Oruro. Oruro. Santa Cruz, ay, no. Sí, de Oruro también, doctorita. Ah, también. ¿Cómo se han enterado de este posgrado?
Por el Facebook. El Facebook. Por el Facebook, doctorita. Ah, ya. Pura vida, pura vida. Doctorita,